Bueno, para iniciar, les voy a presentar a nuestro speaker del día de hoy, después le voy a ceder la palabra. Isa Vilacides, ella es Senior Engineering Manager en GitHub. Agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Isa empezó su carrera como desarrolladora, manejó equipos de Quality Engineering y por los últimos 8 años se ha enfocado en liderar equipos de ingeniería. Ha sido ponente en conferencias internacionales, por mencionar algunas, en Jinx Conference en Atlanta, Jenkins World en San Francisco, Eurostar, DevOps Days en Barcelona y muchas más. Entonces, cedo la palabra a Isa para que iniciemos con su plan. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla en un segundito y me decís si podéis ver el slide deck. Un segundito, por favor. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, todo bien. Perfecto, pues primero que nada quería daros las gracias por la invitación. Para mí es un honor eso, poder compartir un poco mi experiencia y lo que he aprendido en todo este tiempo y poder devolverle a la comunidad de mujeres programadoras del mundo, hispanohablantes en este caso, pues todo lo que yo he ido cogiendo de esa comunidad en muchísimo tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues cuando Grecia y Ana me invitaron, estuvimos hablando, bueno, ¿qué es lo que le interesa a la comunidad? ¿Qué es lo que necesita? Y había un creciente interés en entender un poco mejor el rol de Engineering Management, desmitificarlo, entender el trabajo oculto y cómo cambia la vida, ¿no? Para cuando pasas de ser contribuidora individual a ser manager. Entonces yo dije, pues perfecto, con eso creo que puedo ayudar. Al final la idea es, si tenéis pensado explorar este path o queréis entender un poco otros estilos de management o no sabéis si es para vosotras o no, bueno, pues aquí os voy a comentar un poco los distintos tipos de management que hay. No voy a entrar en detalle, os voy a comentar del tipo que voy a hablar yo, ¿vale? Porque hay muchísimos tipos de management. Y a partir de ahí vamos a hablar pues del rol y las responsabilidades de una manager. Os voy a abrir una ventana a mi calendario para que veáis un poco en qué invierto el tiempo. Todo esto con la idea de, si estáis pensando en explorar este camino, que sepáis un poco en lo que os estáis metiendo, ¿no? Voy a hablar también de cómo cambia la vida cuando te haces manager de contribuidora individual y cuáles son los pilares fundamentales que cambian. No enfocado a tareas ni a actividades concretas, sino pilares fundamentales del rol, que creo que van a ayudar a saber pues, si es algo que os gustaría explorar o no. Luego vamos a pasar a hablar de habilidades que considero importantes para tener éxito como manager de gente y, bueno, luego unas ideas de por dónde empezar si os habéis decidido a explorar el rol. Lo primero, como decía, tipos de manager. Pues hay tantos managers como personas en el mundo. Cada una pues aplica un poco su estilo diferente, pero yo a lo largo de mi carrera casi todo el tiempo he aplicado lo que llaman el servant leader, es decir, el foco está en la gente y el foco está en los demás, en asegurarte que apoyas a tu equipo al máximo para que puedan desarrollar sus habilidades y crecer al máximo posible y tengan el máximo impacto. Quiero aclarar que voy a hablar de managers de primera línea, es decir, managers cuyo equipo es un conjunto de desarrolladoras, de contribuidores individuales, ¿vale? No hablo de managers, sino de managers de primera línea, porque hay una diferencia entre el manejo de equipos de una manera o de otra. Bueno, pues con estas bases ya sentadas, pues voy a pasar a hablar un poco del rol y las responsabilidades y probablemente eso, visibilizar algún trabajo que a lo mejor no esperabais que una manager hiciera y que es un poco trabajo oculto. Voy a dividir estas responsabilidades en 3 áreas muy concretas. Una es las personas, la otra son los proyectos o productos, dependiendo del tipo de empresa en la que estéis, y procesos. Y el tercer pilar es los conocimientos técnicos. Hay mucha pregunta cuando voy a paneles relacionados con Career Navigation. Hay muchísimas preguntas de, oye, pero ¿cuánto conocimiento técnico tengo que tener? ¿O cuánto tiempo tengo que pasar programando? ¿Tendré tiempo de programar o no? Pues es un poco orientado a contestaros eso en mi experiencia. Y ya os digo, es mi experiencia en los últimos años que he estado pendulando entre desarrolladora y manager, han sido los 3 últimos años, pues es mi experiencia, ¿vale? No es un conocimiento universal y verdadero. Así que bueno, espero que os ayude. Empecemos por las personas. Hay 2 pilares. El punto de entrada de las personas al principio es, pues eso, primero encontrarlas, ¿no? Y luego que aterricen en tu equipo. Empecemos con la contratación. La contratación no solo es responsabilidad de recursos humanos,
A lo mejor puede esto causar un poco de sorpresa en el grupo. Como Engineering Manager eres responsable de asegurar que tienes la cantidad necesaria de gente para desarrollar las actividades que necesitas y que la gente no esté sobrecargada, así como las habilidades y el conocimiento necesarios, ¿vale? En definitiva, eres responsable de que el equipo que llevas sea un equipo diverso y balanceado. ¿Cómo se consigue esto? Pues de diferentes maneras. Todo esto empieza pues, con la planificación de plantilla, ¿no? Tener conversaciones, hacer visible el trabajo que tu equipo hace, las carencias que tienen, las cosas que no podéis hacer porque no tenéis suficientes manos o las cosas que podríais hacer si tuvierais más gente, ¿no? Las oportunidades que la empresa está perdiendo porque vuestro equipo no es más grande. Pues todas estas conversaciones que son un poco de vender, ¿no? e informar y comunicar es un poco el punto de entrada. Una vez que ya consigues las posiciones para el permiso para contratar, por así decirlo, el primer paso es definir y publicar la oferta de trabajo. Y en esa oferta de trabajo tienes que reflejar muy claramente lo que buscas y también hacerlo de una manera que invita a la gente a aplicar. Después de eso, pues, como Engineering Manager, estarás involucrada en definir y revisar pues, los procesos de contratación y asegurarte que los resultados que estás obteniendo pues son los que necesitas, ¿no? Que estás contratando en un tiempo razonable, que la gente que te está viniendo para entrevistar pues están alineados con los que buscas y es trabajar mano a mano con los recruiters. Mucha gente piensa que es trabajo solo de los recruiters, pero si hay esa desconexión probablemente la gente que entre pues no sea exactamente lo que buscas, ¿no? Entonces hay un trabajo activo ahí de trabajar mano a mano. Otra cosa que puede sorprender es los engineering managers hacemos sourcing, buscamos gente de manera proactiva. ¿Para qué? Bueno, pues para asegurarnos que siempre hay candidatos que se alinean con lo que buscamos y así también ayudar un poco al equipo de recruitment a tener un modelo, ¿no? Entender, pues eso, candidatos que tienen o candidatas que tienen mucho potencial, ver un poco las diferentes empresas que hacen cosas parecidas a la tuya. Entonces, sí, pasamos tiempo hablando con gente. Yo le escribo mensajes a pues eso, desarrolladoras o desarrolladores que veo que hacen cosas muy interesantes y quiero aprender más de ellos o quiero que trabajen conmigo, les quiero pedir consejos. Entonces, construir ese network es parte también del trabajo de reclutamiento. Y bueno, eso es un poco la contratación, pero luego, claro, una vez que la gente ha sido contratada, tienes que asegurarte que el aterrizaje es suave, ¿no? Que se sienten bienvenidas desde el principio y que son efectivos lo antes posible, ¿vale? Eso contribuye muchísimo a la moral de la gente. El que tú tengas un programa de onboarding y de bienvenida que sea muy ajustado a la persona, que hayas pensado en pues eso, trabajo que pueden acometer desde el principio, hacerles, pues eso, asignarles una persona como buddy, ¿no? Como compañera del onboarding, pues todos esos pequeños detalles, pues los tienes que tener en cuenta como manager. Quiero hacer una pausa aquí porque no paro de decir, es la responsabilidad de la manager. No es la responsabilidad en el sentido de lo tienes que hacer tú todo, ¿vale? Sino que eres responsable de que eso ocurra. Si lo delegas en otra persona o montas un proceso para que ocurra, eso es independiente, ¿vale? Pero quería aclararlo porque si hay gente aquí pensando en explorar el camino de management, puede que esté empezando, oye, esto es un mogollón de trabajo, esto no me compensa. Y no, realmente eres responsable de que ocurra y tienes un impacto muy grande si no haces ciertas cosas, ¿vale? Pero no es tu responsabilidad hacerlo. El siguiente pilar dentro de las personas es la retención. Pues contratas a alguien, esa persona entra en tu equipo, empieza a tener cierto impacto, empieza a trabajar y a producir. Y tú quieres que se quede, ¿no? No quieres que se vaya enseguida. Entonces, bueno, es importante que entiendas sus aspiraciones profesionales y personales, su motivación y que, bueno, que tengas pues, conversaciones de manera regular también sobre su rendimiento, ¿vale? ¿Cómo se consigue esto? Pues creo que es una práctica bastante estándar en la industria, que es tener conversaciones uno a uno con la gente de tu equipo en las que te aseguras, pues eso, que entiendes qué es lo que les motiva. Esto no quiere decir que para que la gente se quede les dé solo el trabajo que les gusta, hay un balance entre lo que tiene que ocurrir, el trabajo que se tiene que hacer y la motivación de cada persona en tu equipo e intentar distribuir esas oportunidades y asegurarte que la motivación está satisfecha es tu responsabilidad. Tú tienes visibilidad sobre todo el equipo, ¿no? Entonces es muy importante asegurarte que distribuyes esas oportunidades de manera pues, regular. También es importante
ayudar a la gente en esos unos, ¿no? La agenda normalmente en mi caso suele ser de la persona que atiende el 1 a 1, yo me siento y escucho, a veces tengo temas que tratar, pero en general es un momento que dedicamos a la semana para ellas. Y pues vienen a veces pues, con preguntas, con dudas, con propuestas, con conflictos que han tenido con compañeras, con pues eso, a veces están atascadas, necesitan ayuda, en fin, los temas varían. Pero al final todo va de eso, de habilitarles y de ayudarles a que crezcan en su carrera y a que rindan pues, de la manera adecuada. Esto también significa que a veces pues, hay que dar feedback constructivo de que las cosas no están yendo del todo bien, y eso también forma parte de la retención, tanto de la retención de la persona que no está trabajando al nivel que se espera, como del resto del equipo, porque puede tener un impacto en los demás, puede tener una sobrecarga en los demás y es algo que hay que corregir a tiempo. Y como podéis imaginaros, pues no son conversaciones sencillas, no son conversaciones agradables y alegres, pero tienen que ocurrir para que todo vuelva a su cauce y a lo esperado. Entonces, bueno, esto es otra responsabilidad muy grande de los managers, ¿no? Tener a la gente contenta, que se queden, que se sientan retadas y que tengan oportunidades de crecimiento. Y en el caso de que las cosas vayan mal, pues que les ayudes a volver otra vez al buen camino y a motivarlas, ¿no? Ya por último, dentro de las personas, hay una responsabilidad también muy importante en el que recae en el manager y es asegurarte que la cultura y el ambiente de trabajo del equipo es sano y es adecuado. Asegurarte que el equipo entiende los valores de la empresa. En GitHub, por ejemplo, pues tenemos ciertos valores de pues eso, trabajar en equipo, shift to learn, que es pues eso, trabajar en iteraciones, trust by default, es decir, tú asumes siempre buenas intenciones y a partir de ahí asumes que, pues eso, que confías en la gente y a partir de ahí construyes tu relación. Entonces, bueno, asegurarte que la gente entiende cuáles son los valores y detectar situaciones que a lo mejor pues, no estén alineadas con eso, ¿vale? También, pues eso, eres responsable de hacer entender las políticas de empresa, las interacciones, pues animar al equipo a que colabore, a que trabaje en equipo, a que establezcan un ambiente que se sienta seguro, donde experimentar y fallar está permitido, se anima a eso y además es bueno porque solo lleva al aprendizaje y que la gente no tenga miedo, ¿no? Un ambiente, construir es un ambiente de seguridad. Y también, pues, celebrar las cosas buenas que el equipo consigue y sentarnos todos juntas también a ver cuando las cosas no han ido tan bien, qué podemos hacer diferente, ¿no? Y aprender de esas situaciones y siempre con la idea de, pues eso, tener un mindset de crecimiento siempre. Y luego está lo aburrido, que creo que es lo más famoso y visible, que es las responsabilidades administrativas. Sí, los managers aprobamos las vacaciones, aprobamos los expense reports, y bueno, también somos responsables de informar a la gente de las políticas de empresa. Dependiendo de dónde trabajes, esto es una odisea o no. En GitHub, por ejemplo, mi equipo está distribuido entre los Estados Unidos y diferentes ciudades de Europa. Y pues cada política de, por ejemplo, de las vacaciones, el mínimo de vacaciones, pues es diferente en cada país. O, ¿qué os digo? Pues las pensiones pues son diferentes en cada país. O los medical leaves, pues también son diferentes en cada país. Entonces eres responsable de tener ese conocimiento porque si alguien se te pone enfermo y no sabe muy bien qué hacer, tú tienes que eso, o trabajar con recursos humanos para ayudar a esa persona a que cumpla con la normativa y la ley del país que sea, o ayudarle tú directamente si lo sabes, ¿vale? Entonces hay mucho trabajo ahí pues eso, de cumplir con normativa. El siguiente pilar, como decía, es de producto o proyecto, depende del tipo de empresa o de equipo en el que se trabaje y de procesos, ¿vale? Lo primero va de visión. La visión. Todos los equipos necesitan tener como una estrella de oriente, ¿no? Que siguen y unos objetivos a largo plazo, que son grandes. Pero como managers es nuestra responsabilidad trabajar en el caso de empresas que tienen productos, pues tus compañeros product managers, incluso los diseñadores o ventas o el equipo de field y asegurarte que entiendes muy bien a dónde vamos, esa estrella de oriente, ¿no? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Que es la visión a medio plazo y luego cuáles son los pequeños pasitos, ¿no? ¿Cuál es la siguiente parada? Y que el equipo tenga eso muy claro para permitirles enfoque y que no tengan que estar pensando continuamente, oye, ¿esto realmente a dónde vamos? ¿O cuál es el siguiente paso? ¿O me tengo que preocupar de eso? Y trabajar también con el equipo para involucrarles en esas decisiones. La segunda creo que es muy obvia, ¿no? Entregar. Es verdad que va todo de crecimiento personal y desarrollo de personas, pero bueno, somos empresas y
desarrollamos productos y damos servicio a clientes, con lo cual entregar es importante. ¿De qué modo es importante? Bueno, pues, ¿y cómo es nuestra responsabilidad entregar? Pues asegurarnos que existen ciertos procesos de planificación, de estimación, de diseño, donde al final, tras iterar e iterar con el equipo, es fácil determinar de una manera predecible más o menos cuánto vas a tardar en hacer pues, una funcionalidad nueva, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces eso, una vez que tienes una visión y tienes los pequeños pasitos, ¿no? Y empiezas a desarrollar una funcionalidad, pues ejemplos de cómo hacer que la entrega sea efectiva y predecible, pues eso, hacer kick-offs de proyectos, hacer diseños, traquear el progreso, ¿vale? Hacer estimaciones, reportar cómo las cosas van, ¿no? Reportar el progreso de una manera continua por si de repente nos damos cuenta que no hemos estimado bien o que hemos aprendido algo nuevo, elevar esa información a toda la gente con la que trabajamos para que entiendan el impacto que tiene, ¿vale? Hacer retrospectivas, como decía, para mejorar siempre continuamente y, bueno, al final ayudar a que el equipo se mueva hacia adelante y si eso significa pues, facilitar toma de decisiones o incluso a veces tomar las decisiones, pues también. Uno de los trabajos más ocultos de un manager y que de verdad es más cansado es ser el escudo del equipo. Tenemos un conjunto de horas a la semana en la que podemos hacer solo pues, unas cosas, ¿no? El tiempo no es infinito. Entonces es muy importante en este mundo de tanto cambio y de tantísima información priorizar qué es lo que vamos a hacer y por qué. Como manager van a llegar muchísimas peticiones a ti, pues, desde producto, desde soporte, desde compañeros de ingeniería, da igual, van a venir muchísimas peticiones y tú tienes que ser capaz de decidir cuáles pasas al equipo y quieres discutir con el equipo y cuáles realmente no son relevantes. Y ese actuar de escudo es muy invisible porque el equipo al final se entera después de las que permean, ¿no? De las que pasan hacia adelante, pero las que hacemos de escudo, pues no. Y es algo muy importante porque en empresas y situaciones en las que el contacto se hace directamente a los ingenieros o a las desarrolladoras, es una desconcentración total y es muy poco productivo. Entonces es muy importante tener una manera de poder ser escudo de tu equipo y poder ayudarles a mantener el foco. Por otro lado, el último punto ya es, hablamos de entregar y entregar, pero no se trata de construir funcionalidad a cualquier coste. Quieres construir un producto que tenga calidad, que sea mantenible a largo plazo y que puedas operar, que no esté todo el tiempo pues, roto y caído, ¿no? Entonces, bueno, es importante hacer triage de los bugs que entran, tener marcadores de cuánto de bien o mal vamos en cuanto a, pues eso, a uptime en producción, por poner un ejemplo, y eso, asegurarnos que no estamos haciendo un trade-off entre construir más funcionalidad cuando a lo mejor hay algo que está fallando, ¿no? Y entonces esa mentalidad de calidad, mantenibilidad y soportabilidad en el futuro, creo que educar al equipo en eso es uno de los aspectos y el otro es asegurarte que tienes marcadores que indican cuándo tienes que parar y tomar un poco más de conciencia de tu deuda técnica o cuándo puedes seguir construyendo más funcionalidad. Entonces, mantener ese balance es un poco responsabilidad del engineering manager. Luego hablamos de comunicación, relaciones con otros equipos y los usuarios en el centro. Esto está todo un poco muy atado. Voy a empezar por los usuarios en el centro. Al final, yo estoy en una empresa de productos, GitHub, que construimos herramientas de desarrollo para desarrolladores, ¿vale? Y creo que lo importante es tener las necesidades y las peticiones de esos usuarios en el centro. Es cierto que hay veces que como usuaria no sabes lo que necesitas hasta que te ponen por delante una idea muy novel, pero en general lo que necesitas y lo que quieres creo que hay que escucharlo, ¿no? En un alto porcentaje del tiempo los usuarios, sobre todo de herramientas de desarrollo, suelen saber lo que necesitan bastante bien. Entonces, tener esa mentalidad de siempre pensar en los usuarios cuando estás, pues eso, intentando construir una nueva funcionalidad, pensar y educar al equipo en, oye, ¿cómo van a utilizar los usuarios esto? ¿Lo van a utilizar en diferentes dispositivos o lo van a utilizar a través del API? ¿O qué casos se tienen que contemplar? ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues toda esta mentalidad de poner al usuario en el centro es importante, muy, muy importante. Y luego la comunicación y relación con otros equipos están muy relacionados.
Es muy raro que una empresa tenga un equipo de ingeniería que trabaja en aislamiento, siempre se trabaja como en comunidad, ¿no? Y hay dependencias entre los equipos. Entonces, que la Engineering Manager tenga buena relación con los otros equipos y cuando tienes una dependencia seas capaz de navegar esa dependencia, seas capaz de saber con quién tienes que hablar, tengas una relación ya buena con esa persona y la colaboración fluya, es muy importante. Si no, el trabajo de construir la relación recae en el equipo y es bastante costoso cada vez que hay que hacer algo nuevo. Entonces, bueno, es otra de las cosas que suele ser bastante útil. ¿Qué pasa con los conocimientos técnicos? No sé si habrá luego preguntas sobre esto, pero bueno, yo estoy ignorando las preguntas. Si queréis pararme, por mí encantada, las estoy ignorando y estoy soltando un poco la chapa, pero bueno, es una de las preguntas que en los paneles y charlas en las que he dado es súper frecuente. ¿Cuánto conocimiento técnico necesito para ser Engineering Manager? Pues aquí voy a soltar un poco, en mi experiencia, lo que creo que es importante. Como servant leader, tu rol es ayudar a los demás. Es muy difícil ayudar a alguien si no entiendes bien qué es lo que está haciendo. Me explico. Es muy difícil intentar fomentar el crecimiento de carrera de alguien muy senior en tu equipo, alguien, pues no sé, un principal engineer o un staff engineer. Es muy difícil ayudarles si no entiendes bien sus aspiraciones o si no entiendes el trabajo que están haciendo. Es muy difícil entender el rendimiento de la gente si no sabes cuánto de calidad tiene su código, ¿vale? Y las cosas que entregan o su comunicación también. Entonces, es importante tener un background técnico, tener fundamentos técnicos. Eso por un lado. Por otro lado, como Engineering Manager, en mi caso y en mi experiencia, tomar las decisiones técnicas no es muy buena idea. Tienes un equipo que se pasa 8 horas al día programando y que tienen, pues eso, bastante expertise y experiencia en todos estos temas técnicos, pero sí que es cierto que como Engineering Manager tienes que asegurarte que se construye un producto de calidad, que sea escalable, entonces tienes que hacer las preguntas adecuadas en las fases de diseño y a lo largo del desarrollo para asegurarte que el equipo está teniendo todo esto en cuenta y tienes que tener cierto grado de entendimiento. Entonces no va de imponer opiniones, sino de conducir la conversación para asegurarte de que el equipo está pensando en todo lo que deberían pensar, ¿vale? Entonces, dicho esto, mi recomendación es, si estáis explorando el camino de management, al menos tener, pues eso, cierta experiencia como contribuidoras individuales. Es decir, 7 u 8 años que os sintáis cómodas con vuestra carrera como contribuidora individual antes de dar el salto al management. Si no, puede ser como construir una casa con unos cimientos muy débiles. Os estaréis preguntando ya, pero tú acabas de decir que llevas, pues, ¿cuántos años en management? Efectivamente, una vez que entras en el camino de management, tus conocimientos se oxidan y la tecnología sigue avanzando y es muy difícil, si tienes un foco tanto en las personas, es muy difícil sacar el tiempo para mantenerte al día desde el punto de vista técnico. Entonces, lo que yo he hecho en mi carrera ha sido, por un lado, pendular. Cuando yo he visto que no estaba del todo cómoda desde el punto de vista técnico o me enfrentaba a retos nuevos o quería enfrentarme a retos nuevos, he vuelto a contribuir individualmente. Ejemplos de esto, pues cuando surgió el boom de móviles, que yo llevaba bastante tiempo en el mercado, porque soy un poco más vieja que vosotros seguramente, pues ahí tomé la decisión de, pues, empezar a dedicarme un poco a aprender sobre el mundo de los dispositivos móviles, pues como tablets, teléfonos, televisores, Blu-rays. Entonces empecé a trabajar en una empresa de vídeo bajo demanda, tipo Netflix, que era propiedad de Rakuten, y empecé, pues eso, a aprender muchísimo sobre el mundo, por ejemplo, del testing en dispositivos. Y cuando me sentí cómoda, pues dije, pues ya está. Y volví al management. Dije, pues yo creo que ya más o menos tengo lo que necesito y puedo llevar un equipo y ayudarles y ser productiva. Otro caso en el que volví a hacer lo mismo fue cuando me planteé trabajar para empresas cuyo número de usuarios era muy grande, donde la escalabilidad era un aspecto importantísimo. Entonces yo dije, pues quiero trabajar en una empresa de herramientas de desarrollo, como era Atlassian en este caso, y me gustaría trabajar para Jira. Y pensé, pues voy a empezar como desarrolladora para entender bien un poco y aprender sobre escalabilidad, y una vez que me siento cómoda, pues me vuelvo al management. Y lo volví a hacer. Me ha funcionado más o menos, ¿vale? Siempre hay, pues eso, gaps, siempre hay huecos que cubrir y no siempre se tiene absolutamente todo el conocimiento, pero a mí me ha ayudado con mi seguridad.
y me ha ayudado eso a poder ayudar a la gente un poco mejor. Es un poco lo que os quería comentar. ¿Cómo mantener los conocimientos técnicos cuando llevas mucho tiempo en management? Pues hay pequeñas estrategias. En mi caso, yo, por ejemplo, intento mantenerme al tanto de las pull requests, intento hacer revisión de código de vez en cuando. Si el enfoque en las personas me permite enfocarme en esto, pues lo hago, lo priorizo. Pues eso, hacer code reviews. Cuando hay documentos de decisiones de arquitectura o diseños técnicos, pues también intento mantenerme al tanto, a lo mejor no contribuyo, pero bueno, me los leo, los intento entender, como tengo bastante background de infraestructura, si están relacionados con eso, pues intento contribuir. Son maneras, ¿no? Si sale una nueva tecnología, pues a lo mejor dedico un tiempo a aprender un poco, pero es una elección y al final es una decisión de prioridades, ¿no? Dentro de las prioridades que tienes en el día, ¿cuánto tiempo quieres dedicar a esto? En mi último año no he programado mucho porque no era mi foco y no era mi prioridad. Pero bueno, hay gente pues, que lo necesita y lo disfruta y lo hace. Bueno, esa es, como digo, mi experiencia. Y luego, si hay más preguntas, pues en la ronda de preguntas encantada de responder. Ya hemos hablado de los roles. Como os dije, os voy a enseñar un poco una fotito de qué pinta tiene mi calendario, porque si vais a explorar el camino de management, debéis saber una cosa. Vais a pasar más tiempo en reuniones. Eso es así. Aquí tenéis, es mi calendario de verdad. Podéis ver que tengo 2 bloques para mantener el balance entre vida personal y profesional. Tengo 2 bloques muy grandes en el calendario. Soy mamá de una niña de 15 meses, entonces la llevo por la mañana en la guardería y le doy el desayuno y de ahí pues no puedo trabajar con nadie. Y luego a mediodía pues la recojo, comemos, siesta y tal, y luego sigo trabajando. Aparte de eso, por si os ha llamado la atención, que lo quería comentar, podéis ver que al principio de la semana planifico. Miro y digo, oye, ¿qué cosas necesito hacer esta semana y cuánto de tiempo tengo? Tengo bastantes también huecos dedicados a entrevistas y a hablar con la gente de talento. Y luego veis los cafés y las galletas, pues son one-on-ones, son reuniones 1 a 1 con la gente que está en mi equipo. Lo hago normalmente de manera semanal. Hay veces que cancelamos porque no tienen ningún tema o no quieren hablar y tal. Es muy raro que cancelemos porque normalmente, aunque sea, pasamos 10 minutos tomando un café y así nos aseguramos que, pues eso, que mantenemos un poco el contacto y ya no solo entender su vida profesional, sino también entender qué pasa fuera del trabajo, que suele impactar bastante la vida dentro del trabajo, ¿no? Saber pues si están teniendo problemas en casa, cómo les está impactando la situación mundial, conocer más a la gente también, ¿no? Al final somos humanos y trabajamos juntos. También podéis ver que tengo rituales de manera continua, veis el iteration planning el lunes al final, eso es como el planning que se hace cada 2 semanas, donde todo el equipo se reúne y decidimos a qué nos comprometemos esas 2 semanas. Luego tenemos pues eso, triage de bugs, deuda técnica, priorización de deuda técnica. Luego otra cosa que se refleja aquí es el tiempo que paso con mi equipo, que son los cafés y las galletas, los rituales de mi equipo directo, pero también de mi equipo al lado. Tengo pues el Weekly EPD Sync el viernes, que básicamente nos juntamos diseño, producto e ingeniería para planificar, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que necesitamos, cuántos cambios tenemos que hacer, qué dicen los usuarios, qué dicen los clientes, un poco eso. Y también pues mis compañeros que están en el mismo rol que yo, manager, nos juntamos todos los miércoles. Bueno, esto es un poco la pinta que tiene mi calendario, que me imagino que como contribuidoras individuales el vuestro está un poquito más despejado. ¿Veis ahí un poco de café y galleta en una esquina abajo? Es que tengo gente en Europa y gente en Estados Unidos. Entonces, bueno, reservo un día a la semana para trabajar un poquito más tarde para asegurarme que paso tiempo también con ellas. Mucha gente me preguntaba, y cuando hablaba con Grecia y con Ana, era como, hay mucha gente que no sabe si el management es para ellas o no. Entonces, bueno, yo lo que os voy a explicar aquí en esta sección es de manera fundamental cómo cambia el rol. No va de tareas, no va pues eso, de deliberables, de entregas, no, va de manera fundamental cómo el rol es diferente y cómo te cambia la vida. Como contribuidora individual, generalmente resuelves problemas de modo independiente o haciendo pairing con el equipo, ¿vale? Como Engineering Manager, tú ayudas a otros a resolver esos problemas. Entonces tienes como un rol de habilitadora. Como contribuidora individual, el foco está en una o varias tareas donde el conjunto de tareas es pequeño, mientras que como Engineering Manager vas a tener muchísimo cambio de contexto.
porque tienes gente que está en tu equipo, que te piden cosas, que te preguntan cosas, que necesitan tu ayuda y eso, tú eres una y ellos son varios, ¿no? Entonces, ser capaz de cambiar de tarea y ser eficiente, pues es algo que es importante y que cansa y es importante saberlo. El punto 3 es, pues eso, a mí me parece que me costó al principio cuando hice el salto al cambio a management y es que puede ser un rol muy solitario. Puede que no tengas compañeros en tu mismo rol en la organización y tu equipo de desarrollo, pues entre ellos hacen mucho pairing y puede que tú a lo mejor te veas un poco más solo o sola. El punto 4 creo que es la gran diferencia, que cuando he ayudado a gente de mi equipo a explorar este camino de management ha sido el que de verdad ha sido han dicho, no, esto no es para mí, ¿no? Y es que al final de la semana, como desarrolladora, tú sabes lo que has hecho. Te vas a GitHub y dices, oye, en mis contribuciones he hecho tantos pull requests, he revisado tantos pull requests, he hecho tal y cual. Como manager eso puede que no ocurra. Puede que pase una semana y digas, ostras, ¿dónde ha ido el día? He hecho un montón de entrevistas, pero no hemos contratado a nadie. He tenido un montón de one-on-ones y he ayudado a la gente y están muy animados, pero no hay nada tangible. Y los objetivos son mucho más a largo plazo. Y el reward no ocurre en el día ni en la semana. Suele ser más a lo largo de los meses. El punto 5 también es interesante y es que cuando estás desarrollando, pasas 8 horas haciendo exactamente lo mismo y te enfocas en un área del código normalmente o varias áreas del código, entonces tienes cierta experiencia y te consideras experta en algo, en algún área. Y hay veces que como manager dices, ostras, ¿y yo en qué soy experta? Entonces, eso es algo que suele ocurrir y por eso muchos managers tienen síndrome del impostor. Es algo muy común en la comunidad de managers. Y por último, el rol de manager es emocionalmente y mentalmente muy cansado. Te dedicas a apoyar a muchísima gente de tu equipo para que saquen lo mejor de ellos y de ellas, pero eso significa que luego a lo mejor tú no tienes el mismo apoyo, ¿no? Y que tienes que lidiar con situaciones de conflicto entre miembros del equipo, tienes que lidiar con conversaciones incómodas sobre, pues eso, feedback constructivo que tienes que dar y eso, pues de verdad, agota mentalmente y emocionalmente, entonces te tiene que gustar mucho, mucho y tienes que estar muy motivada para que de verdad pues, sea un rol que te llene, ¿no? Al final del día. Pensad, por ejemplo, una conversación en la que después de muchísimo intentar ayudar a alguien y ponerles un plan de mejora y tal, pues esa persona no funciona, les tienes que despedir. Es una responsabilidad muy grande y se pasa francamente mal. Entonces, bueno, hay partes del rol que no son tan ideales y creo que eso es importante decirlo y sacarlo a colación. Si después de todo lo que os he contado seguís interesados en el rol de management, que de verdad es muy bonito y la verdad que a mí me llena un montón y llevo mucho tiempo en esto, pues vamos a hablar un poco de por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál es la motivación que podéis tener y que creo que puede ser sana para empezar a explorar este camino? Las habilidades que se necesitan y cómo empezar, ¿no? ¿Cómo pongo en práctica todo esto? ¿Cómo empiezo? Pues os voy a contar un poco mi historia, cómo acabé yo en el Management Path, cómo empecé a explorar esto. Pues fue hace mucho tiempo cuando en las carreras de ingeniería y en las empresas de ingeniería y de desarrollo no había una opción de crecer en el camino técnico, sino que el siguiente paso siempre era el management. Y el management era una promoción, no era una elección de carrera, era una promoción, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo decidí meterme en management porque me ofrecieron la posibilidad, me iban a pagar más, a mí me hacía falta el dinero para pagar las facturas y dije, pues ¿por qué no? Oye, esto me va a resolver a mí el problema y yo para adelante, tiro con esto. ¿Es la motivación adecuada? Pues a lo mejor no, por todo lo que os he dicho, ¿no? Porque si no estás muy motivado y tienes otras motivaciones, se hace muy duro. ¿Qué me mantuvo a mí en el management? ¿Por qué continué en el management a pesar de que ahora puedes elegir ser un líder técnico, ¿no? Y no un líder de personas? Pues me mantuvo que me di cuenta que a mí lo que me motivaba más era ayudar a los demás y ser capaz de multiplicarme a mí misma y decir, oye, yo no tengo el impacto que tengo yo sola, sino el impacto que puedo llegar a tener a través de los demás. Y es muy importante eso, que si el orgullo, tú sientes orgullo a través de lo que hacen los demás, eso es una muy buena señal de que este rol puede ser para ti. Si tú obtienes el beneficio y la alegría y el orgullo de las contribuciones que tú haces, pues probablemente el path de contribuidora individual es más el path que tienes que seguir. A colación de esto, pues hablando de la motivación, como ya decía antes,
el management no es una promoción, es un cambio de carrera, es otro rol completamente diferente, es un paso hacia el lado, no es un paso hacia adelante, ¿vale? Entonces, si tu motivación es, pues eso, el estatus y el poder y tal, pues a día de hoy en la mayoría de las empresas de la industria no es el caso, ¿vale? Como decía, no es un rango de poder que consigues y que te da la opción de mandar, al revés, es una oportunidad y una responsabilidad de poder servir a otros. Entonces, bueno, para que lo penséis. Es un rol que no va realmente de ti, va de los demás, va de pues, lo que los demás necesitan y lo que quieres conseguir como equipo, no tú como manager. Y es un rol en el que se escucha más de lo que se habla, que eso también es importante resaltarlo. ¿Cuáles son así a grandes rasgos las habilidades que creo que son necesarias para tener éxito como manager? La primera es, como decía, escuchar y comunicar claramente. Escuchar lo que tu equipo necesita y escuchar de manera activa. Y comunicar cosas desde las expectativas de rendimiento hasta comunicar estados, como decía, de lo que el trabajo que está haciendo tu equipo, pues todo tipo de comunicación hacia tu equipo, hacia tus compañeros y hacia pues eso, el tipo de liderazgo de la empresa incluso. Comunicación cuando tienes que resolver conflictos y comunicación cuando le tienes que dar feedback a tu equipo de lo que está yendo muy bien y de lo que no está yendo tan bien, ¿vale? La comunicación es un pilar muy grande junto con la escucha activa. Skills de organización, pues vas a tener eso, mucha gente de la que eres responsable, proyectos y tal, entonces las clásicas habilidades de project management son también importantes. Hay empresas que las tienen, que tienen ese rol concreto, si no lo tienes, pues es bastante bueno pues, que desarrolles skills de project management. Y delegación, porque hay muchísimas cosas que hacer y como decía, eres responsable de que ocurran, pero no lo tienes que hacer tú todo. Así que la delegación también es importante. Pensamiento estratégico y planificación, el pensar, oye, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que vamos aprendiendo? Y hacia dónde vamos, ¿no? Y tenemos que revisitar la dirección que hemos marcado, tenemos que cambiar el camino que estamos siguiendo. Pues eso es un poco también un skill que creo que es importante. Y luego, de resolver problemas y tomar decisiones, creo que al final forma parte también del día a día, a pesar de que la mayoría de las decisiones se toman junto con el equipo y no por el equipo. Y por último, la empatía. Vas a trabajar con personas. Es muy importante ser capaz de ponerte en el lugar de los demás, asumir buenas intenciones. Todo el mundo llega al trabajo a dar lo mejor de sí. Identificar lo que necesitan todas las personas a tu alrededor, tus clientes, tus compañeros, tu equipo, y asegurarte que el equipo se siente seguro y que entienden que fallar y aprender es algo sano y que forma parte del día a día. Y así pues seguro que la gente se atreverá a tomar más riesgos y a mover hacia adelante. El siguiente paso, pues cómo aprender. Hay varias maneras de aprender. La formación teórica, ¿vale? En este caso pues he listado un conjunto de libros de management y un conjunto de blogs que creo que son muy ilustrativos del tipo de management que yo he llevado a la práctica. El primer blog es de Lara Hogan, no tiene desperdicio y además da bastantes cursos que son muy interesantes, pues eso de cómo influenciar, no solo para managers, sino también para actitudes de liderazgo que pueden venir muy bien a contribuidoras individuales. Cosas como cómo influenciar sin tener autoridad y tal, la verdad que están muy, muy bien. Luego Charity Majors, que es una persona que ha pendulado muchísimo entre management e individual contributor. Entonces es muy interesante ver las reflexiones que tiene de cuánto has decidido hacer el cambio y cuándo ha vuelto otra vez, ¿no? De manager a individual contributor y al revés. La verdad que es muy interesante y lo recomiendo. De libros he seleccionado algunos que atacan esas diferentes áreas y habilidades que he comentado antes. Algunos de comunicación como Radical Candor y Crucial Conversation que sirven para tener como herramientas y frameworks para tener conversaciones de pues, feedback constructivo, resolver conflictos, cómo motivar a la gente de tu equipo. Pues todo eso, la verdad que esos dos libros están muy, muy bien. Luego de management un poco más puro y duro y sobre todo de engineering management, creo que es importante y muy interesante The Making of a Manager, The Manager's Path, Resilient Management, que es de Lara Hogan, y las 5 disfunciones de un equipo, que te da un poco de herramientas para afrontar cuando te encuentras con un conjunto de individuos que están trabajando de una manera determinada, identificar qué disfunción tienen y atacarlo y cambiarlo para que sea un equipo un poco más sano. La verdad que es muy interesante también.
Respecto a la práctica, hay muchas maneras de poner cosas en práctica. Mi primera recomendación es, si te has decidido explorar el camino, necesitas que te den oportunidades reales. No basta solo con leer un montón de libros, porque al final tener una conversación de rendimiento malo con una persona, pues te tienes que ver en el sitio, ¿no? Y tienes que recoger datos y tienes que tener esa responsabilidad para que sea efectivo. Entonces, el primer paso, habla con tu manager, dile, oye, me estoy planteándome esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué cosas me puedes delegar? ¿O cómo me puedes enseñar? Entonces, eso es un primer paso fundamental, comunicar a tu manager tus intenciones para que te ayude, ¿no? Y para que te dé oportunidades. Una vez que tienes eso, algunas oportunidades que me parecen relevantes son liderar un proyecto o involucrarte en contratación, hacer entrevistas o mentorizar a compañeros que son un poco más juniors. Hay veces, ¿no?, que entra gente nueva y tú dices, ostras, pues puedo tener esas conversaciones de mentoring con ellas, o puedo, pues no sé, resolver conflictos, o puedo pues tener incluso one-on-one, ¿no? Practicar eso y hablarlo con tu manager y hacerlo tu responsabilidad, ¿no? Mi responsabilidad es el éxito de esta persona después del onboarding, por ejemplo. Pues es otro ejemplo de cosas que han funcionado en el pasado para mí. Y el último es el mentoring. El mentoring, básicamente, si hay alguien que admiras y tiene ese rol ya y lleva tiempo siendo manager, habla con esa persona y pídele ayuda. Hay gente que ya ha pasado por ahí, que ya pasa por tu fase de decidir quiero o no quiero, es para mí o no es para mí, te van a dar consejos muy buenos y te va a ayudar a lo mejor a no repetir errores que han repetido ellos en el pasado. Te van a ayudar a marcar objetivos realistas en un tiempo bastante realista y forzarte a seguirlos, ¿no? Si te reúnes cada X tiempo con una mentora, a lo mejor pues eso, te mantienen un poco, ¿no? Y te fuerzan a que consigas esos objetivos. Te van a ayudar también a resolver problemas en el trabajo, porque tú vas a venir con situaciones por las que ellas ya han pasado. Entonces te pueden dar herramientas e ideas de cómo lidiar con esas situaciones basadas en su experiencia. Y por último, y muy importante, pueden ayudarte con su network. Es gente que lleva mucho tiempo en management y conocen otros managers. Y al final tener una red de compañeras que están en el mismo rol que tú es muy importante. Entonces, mi recomendación es eso, que busquéis mentoras alrededor, alguien que respetéis, alguien a quien admiréis, o incluso hay empresas que proveen servicios de mentoring y podéis pues, incluso pagar por eso. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen a qué me dedico yo y cuál es el estilo de management que hago, y un poco eso, si os habéis decidido cuáles son los pasos que creo que podrían ser útiles. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, ahora voy a abrir ronda de preguntas. A ver. Muchas gracias, Isa. Muy interesante la plática. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo, entonces vamos a tratar de seleccionar algunas. Voy a mezclar algunas también para poder responder algunas de sus preguntas. Y pues aquí veo que Isa está dejando su contacto por si quieren contactarla más adelante. Varias personas preguntaron sobre herramientas de gestión, herramientas de comunicación y también cómo medir este tipo de habilidades en tu equipo, estas habilidades blandas que no son tan medibles. Vale, pues herramientas de gestión. Depende un poco de la empresa. Yo ahora trabajo en GitHub y todo ocurre en GitHub. Entonces creo que una de las cosas que es fundamental tener en cuenta es documentar los planes, documentar el progreso y escribirlo porque, bueno, trabajamos en un equipo que es internacional, entonces, bueno, asegurarnos que todo el mundo está en la misma página es importante. Entonces, en mi caso, a día de hoy, utilizamos GitHub para crear issues que determinan las tareas que hay que hacer y, bueno, los pull requests para los cambios de código, retrospectivas y demás, pues a veces utilizamos otras herramientas como Retrium y, bueno, yo creo que poco más. Y es que casi todo ocurre en GitHub. La verdad que no puedo decir otra cosa. Muy bien, muchas gracias. También preguntaron algunas acerca de feedback. En primera, ¿cómo incentivas el feedback en áreas técnicas entre pares? Y también, ¿qué recomiendas para cuando ves que alguien no está rindiendo de la mejor forma? ¿Cómo le das esta noticia? ¿Cómo lo motivas? Todo eso sobre el feedback. Muchísimas gracias por la pregunta, es muy interesante. Además, yo creo que determina la diferencia entre un equipo que tiene éxito y un equipo que no. Hay muchísimas maneras. Lo primero es que el feedback tiene que ser en el momento adecuado. No puedes esperar 2 meses para decir, oye, llevas 2 meses haciendo esto que no es lo esperado. No tiene que ser en el momento en que empiezas a identificar
el patrón, hablar con esa persona y decir, oye, en esta situación hiciste esto, este fue el impacto que tuvo y creo que podría haber ido de manera diferente si lo hubieras hecho de esta otra manera. Y abrir la puerta, ¿no? Y preguntarle a esa persona qué piensas, ¿no? Para aseguraros que estéis alineados. Si sigue ocurriendo y la cosa no mejora, pues a lo mejor puede ser un poco más prescriptiva y decir, oye, creo que lo que deberías hacer es esto, vamos a trabajar juntas en un plan para asegurarnos que enderezamos la situación. Yo, tanto para feedback constructivo como positivo, utilizo los one-on-one semanales, utilizo también cada 4 o 6 semanas, revisito los objetivos que tiene cada persona, objetivos personales dentro del equipo, para asegurarnos que no se olvidan, y analizo todas las contribuciones de la persona, hago preguntas, oye, ¿y esto cómo crees que podías haberlo hecho mejor? Esto parece que se atasca un poco, ¿qué ayuda te podríamos haber dado para ir más rápido? Y establezco un poco la conversación, ¿no? Es bidireccional. Pero cuando el feedback es constructivo, normalmente lo suelo iniciar yo y suele ser eso, en privado y explicando un poco la situación, el impacto y cómo se podría haber hecho diferente. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta que se me hizo muy interesante, que la hizo Sapphire. Vemos que tienes un equipo donde la gente viene de culturas diferentes, ¿verdad? ¿Tienes algún consejo para ser manager de equipos muy diversos y virtuales? Pues hay un libro muy interesante que se llama The Culture Map, que va justo de eso y va de cómo comunicarte de manera que seas inclusivo y no asumas nada, ¿no? Creo que eso es no quería olvidarme de dar esa recomendación, es un libro que me leí y me impresiona mucho porque va todo de comunicación, de cómo hacerlo inclusivo. Temas culturales, creo que ser abiertos y tener un entorno en el que la gente se siente libre de decir, oye, pues esto no me ha sentado bien o esto va en contra de mis principios o en mi cultura es diferente. Y ser inclusivo y abrir el foro a que la gente hable es muy importante. Ser inclusivo desde el punto de vista de zonas horarias, como habéis visto, el planning, a pesar de que la mayoría del equipo está en Europa, el planning ocurre por la tarde, bien tarde, para que todo el mundo pueda unirse. Asegurarte que entiendes las celebraciones de cada país. Semana Santa, Easter, no es algo que todo el mundo celebra, pero hay gente que sí, entonces no pongas eventos importantes en fechas donde no todo el mundo puede ir. Entonces, tener en cuenta un poco cada rasgo cultural, aprender como manager, pero sobre todo abrir la puerta a que ellos te enseñen, porque no puedes saberlo todo tú y tener una cultura eso de compartir y de apoyarse unos a otros y de sentirse libre de dar el feedback y decir es que esto no funciona para mí. Excelente. Y otra pregunta relacionada, Omar nos dice, ¿hasta qué punto puedes platicar de la vida personal sin ser invasivo? ¿Cómo manejas eso con tus equipos? Depende de ellos. Yo normalmente estoy abierta a lo que me quieran contar. Si veo que a lo mejor pues, hay pues, ausencias prolongadas o se ve que la gente está cansada o tal, pues yo pregunto, ¿hay algo con lo que pueda ayudar? He notado que estás cansado o te he notado pues eso, a lo mejor un poco más triste o tal. Si quieres comentar algo, estamos aquí para apoyarte. Pero depende de ellos. Yo siempre lo dejo, no fuerzo la situación, ellos me cuentan tanto como quieren. Y normalmente, pues eso, suelen venir a mí en privado, contarme las cosas y en algún momento, ya cuando hay confianza, incluso lo suele compartir con el equipo porque es bueno que el equipo sepa dónde está cada persona, temas de enfermedades en la familia, que ahora con la pandemia ha sido bastante recurrente, o pues temas eso de que tienen un nuevo bebé en la familia y duermen poco y quieren comunicar al equipo que, oye, pues hoy he tenido una mala noche y no voy a rendir al 100%. Entonces, establecer de nuevo ese entorno seguro donde pueden compartir y sentirse apoyados, yo creo que es un poco la clave. Muchas gracias, Isa. Voy a dejar hasta aquí las preguntas. Quedaron algunas pendientes. La mayoría se respondieron con la misma charla que vas dando. Y pues bueno, aquí tienes como quiera tu LinkedIn por si alguien quiere contactarte. Muchísimas gracias por compartir. Como podrás ver en el chat hay muchos comentarios muy buenos. Tuvimos muy buena respuesta y muy buenos comentarios de los asistentes. Gracias a todos por unirse. Por ahí estuvieron compartiendo en el chat si lo leyeron. Si tenemos personas de Barcelona, estamos buscando voluntarias ahí en Barcelona, entonces nos pueden escribir a nuestro correo que aquí voy a poner en el chat para si les interesa ser voluntarios. Y pues aparte de eso, los invito a seguir al pendiente de nuestros eventos. De nuevo, gracias Isa y muchas gracias a todos los que se unieron el día de hoy. Gracias a vosotras, feliz fin de semana. Hasta luego.